Señores, en Excel hay cosas que se pueden hacer en cuestión de segundos sin usar nada de fórmulas ni siquiera códigos en Visual Basic para aplicaciones. Si organizamos la información de una manera correcta, todo lo demás será jalar y soltar y ver el resultado. Hoy te voy a mostrar quizá el video más valioso de este canal que me va a tocar explicar. Sobre todo para que después de salir de aquí, tú tengas al menos una idea de cómo hacer tus análisis de datos. Pero vamos poniendo en contexto lo que te quiero mostrar. Mira, iniciemos desde el principio. Aquí tengo esta base de datos compacta. Muchas veces cuando los softwares externos nos proporcionan estas bases de datos, nos dan con multitud de columnas y pues no sabemos ni por dónde empezar. Por ejemplo, en esta base de datos lo que tengo es una serie de ventas que se han hecho de diversos productos a diversos clientes. Cuando recibimos estas bases de datos, es el analista quien tiene que organizar la información para que facilite todo el análisis posterior. Por ejemplo, para hacer dashboards, para hacer gráficos, en fin, para cualquier análisis que podríamos hacer. El detalle de todo esto es, si lo llevamos directamente a las tablas dinámicas, a toda esta tabla compacta, el análisis no será el adecuado, no será tan representativo, sobre todo para cuando desees insertar más registros a esta base de datos. Entonces, en el caso de nosotros los analistas, a toda esta base de datos debemos de clasificar toda esta información en dos categorías de tablas. Por un lado, las tablas de dimensiones, conocidas también como tablas DIM, y por el otro lado, las tablas de valores o de hechos, conocidas también como tablas FACT. Pero entendamos un poco más con respecto a estas dos tipos de tablas. Mira, en cuanto a las tablas de dimensiones o tablas DIM, estas tablas contienen los datos descriptivos que no se pueden calcular. Y el punto crítico es que son registros únicos. No existe aquí duplicados. En cambio, las tablas FACT contienen los eventos cuantitativos o las transacciones de un negocio. Es, por ejemplo, responde a la pregunta lo que sucedió. Aquí se puede existir muchos, pero muchos duplicados. Son tablas que contienen números. Aquí un registro puede repetirse la cantidad que quieras. Por otra parte, las tablas DIN son atributos de texto que sirven para filtrar, agrupar o segmentar las tablas FACT. ¿Qué quiere decir esto? Mira, una tabla de dimensión es como el criterio que usamos para filtrar una tabla más grande llamada FACT. Mientras que la tabla FACT o tabla de hechos contiene datos que se puede calcular o hacer cálculos con ellos. Y lo más importante, señores, es que estas tablas son manejadas por las dimensiones. Además, las tablas de dimensiones tienen una clave primaria o principal que lo simbolizamos como PK. Es una llave única en donde se conectan a las llaves secundarias que lo simbolizamos como FK, mientras que las tablas FACT contienen muchas claves foráneas o secundarias a las que también llamamos con las iniciales FK, por donde las tablas DIM se conectan. Y la diferencia más clara para estos dos tipos de tablas es que las tablas DIM son tablas muy pequeñas con muy pocas filas, pero sí pueden tener muchas columnas descriptivas. En cambio, una tabla FACT o de hechos son muy largas con miles de millones de filas y con duplicados, pero con pocas columnas muchas veces. A todo esto lo conocemos como el modelo estrella, más famoso que lo usamos tanto en Power BI y en Excel para hacer dashboards impresionantes. Y aquí te mostramos un modelo estrella. Pero ¿por qué estrella? Porque las tablas FACT siempre se colocan al centro y las tablas DIM a sus alrededores para hacer las conexiones. Si observas, en la parte superior tenemos las tablas de dimensiones y al centro la tabla FACT de hechos. Si observas también estas líneas que salen de las DIM se dirigen a las FACT. Tienen algunas peculiaridades. Primero, la dirección es de la tabla DIM hacia la tabla FACT, o sea, las tablas DIM siempre se conectan a las FACT con una relación unidireccional. Esto significa que en las tablas DIM existen registros únicos que lo usaremos como criterios, mientras que en las tablas FACT existen muchos registros y muchos duplicados.
Entonces la relación es de las tablas dim a las tablas fact. Y ahora, ¿cómo sabemos que una relación está bien hecha? Muy sencillo. Por el lado de las tablas dim existe un valor de 1. Esto significa que en esta tabla existen valores únicos. Justo lo vemos aquí en estas dos tablas dim. En la conexión existe un valor de 1, mientras que por el lado de las tablas fact tenemos un asterisco. Este asterisco significa que existen muchos registros que se repiten. Y es muy obvio, porque en un registro de ventas podemos tener muchos clientes que compran nuestros productos. Entonces, ese cliente se repite en la tabla fact. Es más, en la mayoría de los casos, especialmente para este modelo estrella, encontramos en las tablas DIM, encontramos el PK o clave primaria, y en las tablas FACT encontramos las claves secundarias o FK. Bien, una vez revisando un poco de fundamento, regresamos a nuestra base de datos que aquí tenemos. Si observas, aquí tenemos esta base de datos en una sola tabla compacta, las cuales debemos de clasificarlos en tablas DIM y tablas FACT. Como te mencioné, esta base de datos es las ventas de ciertos productos a ciertos clientes. Si revisamos a los clientes, observamos que solo existen 4 clientes. Y si revisamos las ciudades a donde pertenecen estos clientes, entonces también hay 4 ciudades. Esto nos facilita clasificar estas dos columnas en una tabla DIM de nombre clientes. O sea, hay que crear una tabla DIM clientes. Y lo mismo podemos hacer con los detalles del producto. Podemos hacer una tabla DIM de los productos, con el nombre del producto, con la categoría y el precio base. Entonces, luego de haber clasificado esta base de datos, hemos obtenido estos 3 libros de Excel, donde 2 son tablas DIM y una tabla FACT. La primera tabla DIM que tenemos es la de los clientes. Esta tabla es nuestra base de datos principal. Tenemos 4 vendedores y 4 ciudades. Y esta tabla lo hemos extraído a una tabla DIM única de nombre DIM clientes, donde hemos mostrado a cada cliente con su respectiva ciudad. Pero ojo y mucha atención aquí. Mira, en esta tabla DIM cliente, en la primera columna tenemos el ID del cliente. Es obligatorio esta columna tenerlo en la primera posición, porque será la llave primaria o PK. Este es el ID que tú puedes insertar cualquier valor único que identifique a cualquier cliente. Esta columna ID cliente debe de existir en la tabla FACT. Es obligatorio. Si observas, aquí lo tenemos. Todo lo que existía con respecto a los datos del cliente en la tabla FACT lo hemos sustituido por el ID cliente. Y aquí justamente tenemos el FK o llave secundaria. ¿Para qué hemos hecho esto? Para conectar desde la tabla DIM por la columna ID cliente hacia la tabla FACT por la misma columna ID cliente. Lo mismo hemos hecho para la tabla DIM producto. Observa que tenemos el ID del producto, que vendría a ser la llave única principal, luego los 4 productos únicos que tenemos en toda nuestra base de datos, la categoría y su precio base. Y todas estas columnas en la tabla FACT de las ventas lo hemos vinculado con la llave secundaria ID producto. De esta manera hemos tenido 3 tablas, 2 tablas DIM y una tabla FACT de ventas. Todas las demás columnas de nuestras bases de datos que corresponden a números que pueden calcularse se han quedado en la tabla FACT de ventas. Como has observado, las tablas de dimensiones son más pequeñas, son datos únicos que nos ayudarán a realizar análisis en nuestra tabla FACT de los hechos. Ahora, en una base de datos muy extensa puedes tener muchas tablas DIM y muchas tablas FACT. Mientras más segmentado esté la información, mucho más efectiva será el análisis. Entonces, de esta manera ya conoces a cómo clasificar una base de datos muy extensa cuando te presentan para un análisis. Y ahora sí viene lo mejor de este video, es ir de lleno a Power Pivot para ver en acción a todo lo que te he dicho. Entonces aquí tenemos nuestras 3 tablas, lo cerramos por completo, ninguna de estas 3 tablas puede estar abierta, tienes que cerrar a todas ellas y abrimos un libro en blanco de Excel.
En este libro en blanco es que vamos a trabajar con los 3 libros de Excel que hemos generado a partir de la base de datos principal. Ahora nos vamos a nuestra pestaña de Excel de Power Pivot. Y si no encuentras esta pestaña, lo que vas a hacer es, en la cinta de opciones, hacer clic derecho y luego nos vamos a personalizar la cinta de opciones. Aquí nos vamos a complementos. Aquí al final donde dice administrar, seleccionamos complementos com y damos clic en el botón de ir. Y de esta ventana vamos a marcar a Microsoft Power Pivot para Excel. Y de esta manera vas a tener ya la pestaña Power Pivot. Te recuerdo que esta herramienta de Power Pivot lo puedes tener a partir de Excel 2016 en adelante. Otra forma de ingresar es ir por la pestaña Datos. Aquí en el grupo de las herramientas de datos tenemos el comando que dice herramienta de datos. Este comando también nos lleva a Power Pivot. En este caso vamos por la pestaña de Power Pivot. Aquí vamos a ingresar por la sección de administrar. Si nunca has usado Power Pivot, va a demorar un poco, pero solo esperamos y aquí ya tenemos nuestra ventana de Power Pivot. Como siguiente paso es cargar las 3 tablas o 3 libros de nuestra base de datos que hemos extraído. Para eso nos vamos a esta opción que dice de otros orígenes, bajamos al final y aquí dice archivos de Excel. En esta parte nos vamos por examinar, buscamos nuestras 3 tablas, seleccionamos a una de ellas, abrimos, aquí marcamos esta casilla que dice la primera fila son para los encabezados de las tablas. Es muy importante. Damos clic en siguiente, esperamos un momento. Aquí seleccionamos la tabla de nuestro interés. En este caso, como solo tengo una tabla por cada libro de Excel, pues ya lo selecciona de una manera automática. Y finalizamos. Aquí nos dice que la tabla se ha cargado correctamente. Y aquí tenemos ya nuestra primera tabla para lo que es importada a Power Pivot. Ahora repetimos este proceso para las 2 tablas restantes. Nos vamos a la opción de otros orígenes, archivo de Excel, examinamos, marcamos los encabezados y siguiente. Repetimos una vez más para la tabla 3. Recuerda hacerlo con paciencia. Si quieres estas bases de datos puedes descargarlo siguiendo los pasos de la descripción de este mismo video. Bien, aquí tenemos ya nuestras 3 tablas, la tabla FAQ ventas, la tabla DIM clientes y la tabla DIM productos. Y lo más importante aquí de momento es vincular estas tablas. ¿Cómo hacemos esta vinculación? Porque si recuerdas, estas tablas están en libros separados, entonces hay que conectarlas para que pueda trabajar. Atentos a lo que voy a hacer. En esta parte donde dice ver, vamos a cambiar a una vista de diagrama. Si observas, aquí tenemos nuestras 3 tablas. Aquí tenemos la tabla FAQ de ventas, la tabla DIM de los productos y la tabla DIM de los clientes. Entonces, aquí es donde vamos a usar las llaves primarias y las llaves secundarias. Mira, en nuestra tabla DIM productos tenemos la columna ID producto, que es el PK o llave primaria, y en nuestra tabla FAQ ventas también tenemos esa columna del ID producto con llave secundaria. Lo que vamos a hacer es desde la tabla DIM jalamos la llave primaria sobre la llave secundaria de la tabla FAQ. De esta manera se ha creado nuestra primera relación o conexión. Ahora la tabla DIM productos está vinculada con la tabla FAQ ventas. ¿Cómo saber que esta vinculación es correcta? Es muy sencillo, porque por el lado de las tablas DIM debe estar el 1, aquí lo vemos, y por el lado de la tabla FAQ debe existir un asterisco, y aquí también lo vemos. Entonces esta conexión o relación, como lo llames, es correcta. Lo mismo hacemos con la DIM clientes. Vamos a jalar el ID cliente de la tabla DIM cliente hacia la tabla FAQ con la misma llave ID cliente. Observe el orden. Jalamos desde las tablas DIM hacia las tablas FAQ. Este es el orden que debes de usar, desde las DIM hacia las FAQ. Bien, hemos conectado nuestras tablas. Ahora puedes ya trabajar porque se han relacionado entre ellas. Sin embargo, llegado a este punto, es obligatorio que siempre y siempre en un modelado de datos exista una tabla DIM extra de nombre calendario.
¿Por qué una DIM calendario es importantísimo en este tipo de modelados? Porque en un análisis sí o sí vas a usar fechas. Entonces, en todo tipo de modelado estrella, vas a necesitar obligatoriamente una tabla DIM calendario. Y hay muchas maneras de hacerlo esta tabla DIM calendario. Simplemente va a tener una lista de fechas ordenadas sin saltarse una fecha, pero que el rango esté comprendido entre las fechas que manejan tus tablas FAQ. Y hay dos maneras de generarlo como te acabo de mencionar. En primer lugar, podemos generar una tabla DIM calendario directamente aquí desde Power Pivot. Y aquí te explico cómo hacerlo. Vamos a ir a la pestaña Diseñar. Aquí ubicamos el comando Tablas de fechas. Luego, a Nueva tabla de fechas. Esperamos unos segundos hasta que automáticamente se genere nuestra tabla de fechas. Esta tabla de fechas toma como referencia cualesquiera de las columnas de la tabla FAQ que contenga una fecha. Es decir, si en tu tabla FAQ tienes una columna de fechas, esa es la columna que toma como referencia para generar tu tabla calendario automáticamente, el cual sería muy bueno si recién estás iniciando con esto. Aquí, dependiendo del rango de fechas que tengas, será el tiempo que demora en generar esa tabla calendario. Mientras más fechas tengas, más tiempo tardará en generar esa tabla calendario. Bien, de esta manera aquí ya tenemos nuestra tabla calendario generado automáticamente en Power Pivot. En particular, a mí no me gusta trabajar con esta tabla generada desde Power Pivot porque nos trae una tabla muy mezclada. Y si estás iniciando, hasta te puedes confundir. Pero bien, si tú quieres usar esta tabla, bienvenido sea. En particular, no uso esta tabla, sino que hemos creado un generador de tablas calendario para este tipo de modelados, el cual lo ves en pantalla. Pero antes de nada, debes de conocer los rangos máximos y mínimos de fechas que abarca tu base de datos. Es muy importante este detalle. Para eso, si me voy a filtrar por esta columna de fechas en mi tabla FAQ, observa que tenemos un rango de años que va desde el 2021 hasta el 2025. Conociendo este rango de años, vamos a poder crear nuestra tabla calendario exclusivo para estas fechas. Nosotros tenemos este generador de tablas calendario. Este es un generador de tablas calendario que lo hemos hecho exclusivamente para este tipo de trabajos. Observa los componentes que tiene esta tabla calendario. Es primero la fecha en la primera columna. Luego sigue el año, luego sigue el mes número, el mes nombre, luego sigue el trimestre, el mes año, día nombre, es fin de semana, en fin, estas columnas son las columnas más importantes para una tabla calendario, que también lo puedes usar en Power BI. No hay problema, porque estas tablas calendario se usan tanto en Excel como en Power BI. Claro, en Power BI se puede generar allí mismo. Bien, lo más interesante de esta tabla es aquí. Vamos generando las fechas que nos piden. Para eso nos vamos a este icono de generar team tabla. Nos muestra este pequeño formulario pidiendo la fecha inicial y la fecha final. Entonces damos clic en este icono del calendario. La fecha inicial en este caso era para el año 2021. Entonces lo generamos desde el 1 de enero del año 2021. Damos dos veces clic en la fecha y de esta manera tenemos ya la fecha de inicio. Hacemos lo mismo con la fecha final. En este caso será para el 31 de diciembre del 2025. Observa, ya tenemos nuestros rangos de fechas. Simplemente damos clic en generar. Esperamos unos segundos hasta que se genere nuestra tabla calendario. Esto tardará unos segundos dependiendo de la cantidad de fechas que se hayan generado. Aquí nos dice tabla calendario lista para Power BI. Aquí tenemos ya para los años 2021 al 2025, justo el rango que habíamos seleccionado. Bien, una vez generado, guardamos, cerramos y nos vamos a Power Pivot una vez más. Aquí nuevamente cargamos nuestra tabla calendario como si fuera un archivo Excel normal. Nos vamos a otros orígenes, archivo de Excel, examinar, buscamos nuestra tabla calendario, lo abrimos, marcamos la primera fila para los encabezados, luego en siguiente esperamos unos segundos y finalizar.
Observa que aquí tenemos ya nuestra tabla calendario mucho más profesional. Lo que nos queda es hacer la conexión respectiva con la tabla fact. Para eso vamos a jalar la columna date, que es la fecha, de la tabla dim calendario hacia la columna fecha de la tabla fact. La relación tiene que ser con fecha a fecha. Pero aquí quiero que notes un detalle interesante. Mira, la conexión se generó automáticamente. El detalle es que esta conexión está errada, porque el asterisco está en el lado de la tabla dim calendario y el 1 en la tabla fact, y esto es incorrecto. Para corregir esto, vamos a hacer el paso inverso. Vamos a jalar desde la tabla fact a la tabla dim calendario. Solamente en esta tabla dim calendario. En las demás sí funciona. Para eso, con clic derecho eliminamos esta relación y hacemos el proceso inverso. Jalamos desde la tabla fact ventas la columna fecha a la columna date, que significa fecha de la tabla dim calendario. Observa que aquí sí se hace la conexión correcta. No sé por qué en esta conexión Power Pivot lo toma a la inversa que las demás conexiones, pero como sabemos cuál es la correcta, entonces no hay problema. Bien amigos, hemos hecho todas las conexiones entre nuestras tablas con 4 libros de Excel que están conectados entre sí. A partir de este momento ya podemos cargar mucha información a cada una de las tablas, tanto a las fact y a las dim, luego venir a Power Pivot, actualizar la información y lo tendremos todo listo. Pero bien, vas a poder ver lo interesante que es usar estas conexiones. Para eso vamos a desarrollar un ejercicio muy interesante. Mira, nos piden conocer quiénes fueron los 2 mejores clientes del mes de marzo del año 2023 y qué categorías están consumiendo. Para eso nos vamos aquí donde dice tablas dinámicas. Aquí decimos en hoja de cálculo existente y nos muestra ya esta tabla dinámica. Lo más interesante es que aquí tenemos todas las tablas. Entonces, desde el DIM clientes vamos a jalar a las filas el nombre del cliente. Luego, desde el DIM producto, jalamos la categoría también a las filas. Luego, desde la tabla fact ventas, jalamos a la columna total de ventas al campo valores. Posterior a esto, vamos a jalar desde la tabla DIM calendario el año a los filtros. Y para hacerlo más interesante todavía nos vamos a la pestaña analizar tabla dinámica y aquí nos vamos a segmentación de datos. Y aquí le decimos muéstrame todas las tablas y desde la tabla DIM calendario marcamos la columna que dice mes nombre y aceptamos. Observa que nos retorna este slicer con el nombre de los meses. Entonces lo que nos pedían era conocer los 2 mejores clientes del mes de marzo del 2023 y qué categorías están consumiendo. Entonces filtramos por el mes de marzo del año 2023. Luego, desde la pestaña Diseño, nos vamos a Subtotales. Aquí seleccionamos la opción que dice Mostrar todos los subtotales en la parte superior del grupo. Además, con clic derecho sobre de la columna Total Ventas de la tabla dinámica, vamos a ordenar de menor a mayor. De esta manera, vamos a obtener los 2 mejores clientes, que en este caso son Ana Gómez y Marta Ruiz, consumiendo los productos de hardware y accesorios. Como han observado, estimados amigos, es muy poderoso vincular tablas usando Power Pivot para realizar análisis complejos. No hemos usado ninguna fórmula ni macros. Solo con ordenar los datos tenemos un análisis profundo de una base de datos, por lo más compleja que ésta sea. Bien, mis amigos, recuerden compartir este material si les fue de gran ayuda. Suscríbete si aún no lo has hecho. En nuestro canal hay mucho contenido de los cuales puedes aprender. Dios me los bendiga a todos ustedes.